Ya, eh, en un minuto. Listo. Listo, doctor. Ya inició. Muchas gracias. Bien. Muy buenos días con todas y con todos. El Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador en esta semana tiene programadas las jornadas académicas del año 2020 y como quienes nos han seguido habrán podido constatar, hemos ejecutado ya dos importantes conferencias los 2 días pasados con la presencia de la doctora Patricia Jimbo, quien abordó una conferencia más dirigida a los aspectos prácticos de la actividad profesional en el ámbito penal, referida justamente a los temas de la pericia informática en el ámbito justamente de este eh, tema que es de, digamos, importancia relevante actualmente. Ayer, con la presencia del director de la DINASED ecuatoriana, el general Fausto Olivo, pudimos abordar también la administración de la investigación criminal a partir de la escena del delito, justamente para también entender la dinámica en la que se desenvuelve ese proceso investigativo. Estas dos conferencias, como he dicho, estuvieron dirigidas fundamentalmente a poner en el conocimiento de estudiantes y de los abogados de nuestro país y de quienes nos siguen a través también del Facebook Live de Derecho Latinoamericano, los aspectos prácticos involucrados en estos temas. Para estos 2 días que restan de la semana, nos resulta de enorme satisfacción el contar con uno de los investigadores latinoamericanos de importante relevancia en el ámbito de la criminología y del ámbito jurídico también penal, que ha desarrollado sobre todo sus investigaciones en relación con la corrupción, el poder, la criminalidad organizada y aspectos de esta índole. Marcelo Moriconi es investigador y profesor del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa, donde coordina el área de estudios sobre América Latina. Es doctor por la Universidad de Salamanca y tiene una larga trayectoria de investigaciones sobre mercados ilegales, violencia y corrupción en ámbitos políticos y deportivos. Tiene 3 libros publicados y más de 30 artículos en revistas académicas como Crime Law and Social Change y otras que obviamente son de amplia circulación en el ámbito académico. Ha impartido cursos y seminarios en diversas universidades de América Latina y Europa y coordina una serie de proyectos internacionales sobre integridad en el deporte. En esta conferencia, él va a referirse a aspectos que han sido tratados fundamentalmente en 4 de sus más importantes trabajos en relación al tema que va a abordar. Están allí su libro Ser Violento, los orígenes de la inseguridad y la víctima cómplice, o artículos como Reformular las ilegalidades, Crimen, valores culturales e ideas de éxito, que fue publicado en Argentina, y también Desmitificar la corrupción, la perversidad de su tolerancia y de su combate, que fuera publicado en la revista Nueva Sociedad, de mucho conocimiento en nuestro medio latinoamericano. De tal manera que la presencia de Marcelo es, sin duda alguna, digo, un aporte trascendente en esta actividad que ha organizado el Instituto de Criminología y por ello mismo le expreso a él mi más sincera gratitud por su aporte. Nos vemos a los tiempos realmente, pero es un verdadero gusto y placer contar con tu contribución ahora, Marcelo. Te dejo a ti la palabra entonces para tu conferencia. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Rubén. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un saludo a todos los colegas y alumnos y el público que está presente aquí, el que nos sigue en las redes.
Yo voy a hacer una presentación, voy a intentar corta, para poder tener algún tiempo de preguntas y de debate, dado que básicamente lo que yo voy a hacer es lanzar ciertas ideas que buscan, si se quiere, o repensar las formas en las que pensamos la criminalidad y la ilegalidad, o por lo menos incorporar una serie de ideas, una serie de cuestiones sociales y culturales que, siendo muchas veces entendidas como paralelas a las prácticas, digamos, del crimen, para mí tienen mucho que ver y sin embargo quedan muchas veces fuera de lo que es el marco narrativo de los estudios de la criminalidad. Entonces yo voy a comenzar con una historia que paradójicamente, digamos, se hizo bastante famosa en tribunales, en este caso en los tribunales de Estados Unidos, y la contaba Abraham Lincoln, cuando era abogado y defendía a personas, digamos, de minorías raciales. Entonces él sabía que muchas veces las decisiones de los jueces estaban sesgadas por preconceptos y que él no tenía todas las de ganar. Entonces repetía una historia para demostrar que muchas veces no alcanza con tener los datos oportunos. Y esa historia es la historia de un nene de, vamos a decir, 5 años que viene corriendo en la granja de su padre mientras su padre pinta la cerca y llega llorando y su padre le dice, hijo, hijo, ¿qué pasa? Y el niño le dice, padre, es que pasé por el granero y en el granero está la hermana con el jardinero. La hermana se está subiendo la pollera, el jardinero se está bajando los pantalones, me temo que van a hacer pipí en el heno. Y el padre le dice, hijo, has recabado todos los datos oportunos, pero has llegado a la conclusión equivocada. Muchas veces a nosotros, en las ciencias sociales nos pasa eso, pensamos dentro de marcos estructurados en los que tenemos ciertos datos, pero no estamos a incorporar, digamos, ideas que son centrales para que esos datos tengan coherencia con la realidad. Y una cosa, un ejemplo muy claro de esto, lo vemos con lo que estamos viviendo ahora con el tema del COVID. En muchos casos, ahora cuando los analistas salen a hablar de lo que será la pospandemia, se refieren a que había, ya desde inicios de los años 2000, habían datos que anunciaban, que preveían que esto iba a acontecer. Sabíamos que nos dirigíamos hacia una pandemia, no sabíamos cuándo iba a llegar. Había estudios publicados en las más prestigiosas revistas científicas que ya estaban denunciando, previendo, explicando el peligro de la propagación de estos virus. Informes del Departamento de Estado de Estados Unidos hablaban de esto. Tenemos la famosa conferencia de Bill Gates, discursos de Obama. Hoy estamos viviendo una situación inédita para la historia de la humanidad. Y muchos dicen, ya no vamos a tener la misma normalidad que teníamos antes. Bueno, menos mal, porque justamente esa misma normalidad que teníamos antes es la que nos llevó a esto. Porque en esa misma normalidad es donde estos estudios surgían, se presentaban, no eran tomados en cuenta. Y nos llevaron a esto. Entonces, menos mal que tenemos la oportunidad de cambiar nuestra forma de vivir. Una cosa interesante para el pensar de todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, las relaciones internacionales, la geopolítica, etcétera, etcétera, es hoy todos los analistas políticos que, tras lo que acaba de acontecer y con la pandemia, incluyen estos estudios, estas variables en sus discursos, ¿por qué no las incluían antes? Las conocían antes y no las incluían, no las tomaban en serio. Claro, tomar en serio este tipo de cuestiones que generó una circunstancia que es
totalmente nueva para la historia de la humanidad, que llevó a cuarentenas estrictas impuestas en casi todo el mundo. Incorporar estos datos a narrativas, vamos a decir, preexistentes o a las narrativas más comunes, implicaba romper con algunos parámetros del sentido común. Implicaba pensar y no reproducir pensamiento, ¿no? Implicaba, pensar es justamente eso, romper estructuras. Entonces tenemos que, lo interesante de los conceptos es el horizonte de pensamiento que crean, y ese horizonte está siempre delimitado por el campo narrativo en el cual operan. El sentido común puede indicar que está mal que alguien robe, y nadie va a discutir esta idea. Sin embargo, nadie cuestionaría a un ladrón que roba un esclavo para dejarlo en libertad. La base de este pensamiento es justamente la que utiliza Bertolt Brecht en su famosa frase, ¿qué es robar un banco en comparación con crearlo? Si pensamos en la corrupción, voy a llevar, digamos, esto un poco para el lado de la corrupción, que es uno de los, vamos a decir, una de las ilegalidades sobre las cuales más he trabajado. Si pensamos en corrupción, sería, por ejemplo, muy difícil encontrar argumentos para condenar a un judío que soborna a un oficial nazi para que lo deje escapar de un campo de concentración. Por el delito, la corrupción, incluso la democracia, son medios, no fines. Esto es un error que para mí es grave y se viene repitiendo en las ciencias sociales, que es confundir medios con fines. Estamos ante medios, no fines. Y los medios no son ni buenos ni malos, son efectivos o no. El juicio de valor opera sobre los fines. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay otros medios disponibles para lograr esos mismos fines con la misma eficacia? Limitar el horizonte cognitivo al concepto de legal, al concepto legal, digo, la legalidad per se, puede ser una trampa, porque en democracia ni todo lo legal es justo, ni todo lo que es condenable es crimen. Por ejemplo, justamente volviendo al tema de la corrupción, aunque hoy se condena a la corrupción y se la considera, y esto es central, se la considera un obstáculo para el desarrollo, el imaginario político y las leyes eran muy diferentes durante la Guerra Fría. En los años 60, por ejemplo, cuando, digamos, plena Guerra Fría, cuando nuevas naciones nacían y los dos bloques pugnaban por llevar esas nuevas naciones hacia su bloque, bueno, en los años 60 se da la paradoja de Vietnam, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezó a pensarse que, bueno, que quizás no alcanzaba con la mera fuerza, con el poder bélico para ganar la puja ideológica, ¿no? Contra el bloque del Este. Bueno, en ese marco, en los años 60, la ciencia entonces promovió en Estados Unidos una serie de estudios que presentaban a la corrupción como una forma alternativa de influencia. La corrupción fue defendida y naturalizada en la práctica como un medio efectivo para estabilizar nuevas democracias y para extender el capitalismo. Entre, digamos, tres estudios que a mí me parecen muy claros en esto, tenemos LEF, Economic Development Through Bureaucratic Corruption, Joseph Nye, Corruption and Political Development, y Samuel Huntington, ¿no? En Political Order in Changing Societies, habla un poco de esto. Esos tres autores fueron algunos de los que justificaron que la corrupción generaba previsibilidad en contextos administrativos inestables, ¿no? Algo que permitía justamente, al estabilizar esos contextos inestables, practicar tendencias económicas, impulsar el desarrollo. Entonces, justamente
en esos años, lo que decía la ciencia es contrario a lo que se habla hoy, ¿no? La corrupción afectaba positivamente el desarrollo en términos de crecimiento económico, decía Huntington, por ejemplo. La única cosa que es peor que una sociedad con una burocracia rígida, excesivamente centralizada y deshonesta, es una sociedad con una burocracia rígida, excesivamente centralizada y honesta. La corrupción, para Huntington, era el lubricante que mejoraba el funcionamiento del engranaje burocrático. De esta forma, la corrupción se transformó en una vía legítima e institucionalizada para imponer la democracia, ¿no? La democracia liberal capitalista, y consolidar el statu quo dentro del bloque occidental. Las empresas de las democracias avanzadas salieron, digamos, a llevar esta forma de vivir, este nuevo mundo, a través de, básicamente, de sobornos. Se expandieron a partir de prácticas corruptas que llevaban al extranjero. Justamente por esos años, que es una práctica que en la oscuridad continuó hasta avanzados los años 2000, ahora a pesar de que los manuales de buenas prácticas los condenan, en la práctica también cuando uno habla con empresarios de grandes multinacionales, este tipo de prácticas todavía de alguna manera continúan. Las empresas, digo, podían deducir de sus impuestos los sobornos que pagaban en el extranjero. O sea, esto por ley, eran prácticas legales. Francia, Suiza, Australia, Bélgica, Holanda, Austria, Alemania, Dinamarca, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Suecia, todos estos países, digamos, tenían leyes en las cuales las empresas que sobornaban en el extranjero podían deducir esos pagos de sus impuestos. Estados Unidos tenía otra práctica, que era el pago los pagos de facilitamiento. ¿Qué significa esto? Estaba permitido y era legal que una empresa sobornara a funcionarios públicos para hacer de una manera más rápido, obviamente estamos hablando, sobornaran administradores públicos en el extranjero, para que ellos hagan de una manera más rápido aquellos que deberían hacer. Es decir, llega una empresa de Estados Unidos que se quiere radicar en un país sudamericano, presenta los papeles, empieza a hacer todos los trámites y le dicen, bueno, sí, vamos a empezar con estos trámites tardan 6 meses. La empresa se quiere radicar mañana, entonces la empresa paga y dice, mira, yo sé que tengo todos los papeles en regla, el resultado de este proceso va a ser un sí para que yo me pueda radicar, bueno, vamos a hacerlo más rápido. Yo te pago, te doy dinero, te soborno para que en vez de 6 meses todo el proceso se haga más rápido. Bueno, eso legalmente estaba permitido. ¿Cuál sería, digamos, la moraleja de esto? Bueno, muchas de las prácticas que se destaparon en el caso Odebrecht y que espantaron durante varios años a los países latinoamericanos, bueno, hubiesen sido legales en democracias desarrolladas del primer mundo hace algunos años atrás. De hecho, justamente, digamos, una de las cuestiones que colocó Odebrecht en sus declaraciones es que sin soborno no hubiese habido empresa, porque ellos no inventaron esa forma de funcionar. Y de facto decía, la frase que utilizó Odebrecht es, si nosotros teníamos una relación política de grado 10, nuestros socios llegaban al 40, 50 o 60%. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, la empresa brasileña también abusaba de sobornos en el ámbito nacional, algo que está muy mal visto entre los sobornadores del primer mundo. Porque, digamos, para ellos los mismos medios, había mismos medios, diferentes fines y un sentido de ver nacional muy diferente comparado con Odebrecht. Las empresas, y esto, digamos, bueno, hay
hay una charla en internet, una presentación del creador, Peter Engel, que el creador de Transparencia Internacional, en la que presenta cómo él deja de ser un funcionario del Banco Mundial para crear este movimiento anticorrupción porque percibe y ve todas estas cuestiones. Y dice, bueno, cuando hablaba empresarios en Alemania, me decían, bueno, pero ¿cómo yo voy a parar de corromper allá en África? Imagina que si yo no pago sobornos, no voy a poder ganar ningún negocio porque los otros lo van a pagar. Bueno, pero ¿pagas sobornos aquí en Alemania? No, ¿cómo voy a pagar sobornos aquí en Alemania? No, aquí en Alemania la moralidad es diferente. Bueno, lo cierto de esto y lo importante y a lo que quiero llegar es que la corrupción fue una de las mayores armas geopolíticas para la expansión de la democracia como la conocemos hoy vamos a decir, en Occidente, liberal, capitalista, y un medio eficaz para que las democracias centrales consolidaran su tejido industrial e incluso que obtuvieran fondos provenientes del exterior que permitieran sostener ese estado de bienestar. Es decir, estos sobornos, y esto justamente en la presentación que les digo del creador de Transparencia Internacional se percibe muy bien. Estos fondos, estos sobornos que eran pagados en África, por ejemplo, no se traducen solo en riqueza para una élite política africana. Se traducen en depósitos de millones y millones y millones de euros en bancos de Liechtenstein, en bancos de Suiza, en bancos de Inglaterra. Así es como funcionaba. Es decir, la corrupción justamente lo que hacía parte era dar fondos a el sistema financiero de los países centrales, que lógicamente sabemos cómo trabaja un banco, por ejemplo, ¿no? O sea, un banco trabaja de mover ese capital que tiene, generando, digamos, mayor riqueza. En este marco institucional es también justamente cuando es el contexto en el cual se seduce a los países a abrir esas economías, a privatizar, a reducir el Estado. O sea, el neoliberalismo en los años 90 generó una inmejorable coyuntura para seguir sobornando. Entonces el problema no es la corrupción, sino lo que se hace con ella. El problema no es el medio, sino el fin. Y justamente por ello, la tolerancia electoral y social a la corrupción se justifica con el famoso roba pero hace. En los años 90 se empieza a generarse nuevos contextos en los cuales se hace, digamos, más perverso esta torta. Con la caída del muro de Berlín, la deslegitimación, la disolución de la Unión Soviética, por tanto, la deslegitimación total de las ideas, es decir, del bloque comunista, la democracia llegó para quedarse, ¿no? Recordemos que Francis Fukuyama publicó aquel libro de El fin de la historia y el último hombre, diciendo que ya básicamente la democracia había ganado, la democracia era para quedarse, la democracia era la mejor forma para vivir, ¿no? Con la democracia se iba a comer, a educar y a curar, como había asegurado en los años 80, siendo el primer presidente argentino tras la dictadura, Raúl Alfonsín, y que finalmente fue una idea que falló y falló bastante. La cosa fue peor y justamente empezamos a ver que ya de alguna manera la democracia parecía que nos iba a llevar a esa idea de progreso, de estabilidad, de crecimiento económico, moral, etcétera, y empezó a pasar todo lo contrario. Pero todo lo contrario porque no estamos prestando atención a cómo en ese ámbito de triunfo de la democracia, las estructuras básicas en las cuales se sustenta el relato democrático, o sea, lo que es el buen vivir democrático, comenzaron a modificarse radicalmente. El trabajo formal perdió prestigio.
el salario dejó de ser en muchos casos, digamos, fuente de satisfacción y riqueza. Hoy hay gente en Latinoamérica que trabaja para seguir siendo pobre. Es decir, tienen un trabajo y el salario que reciben no les alcanza para salir de la línea de pobreza. Sin decir que hay innúmeras cantidades de personas directamente que no trabajan y familias enteras que abuelo, padre, hijo no han trabajado nunca y viven de los famosos planes sociales de los gobiernos. La familia se estructuró como, digamos, como el centro social para los que quieran, digamos, una visión más quizás moralista judío-cristiana de la cuestión, pero, digamos, hay otra cuestión peor, digamos, esta cuestión de que públicamente ya se reconoce que la justicia no es para todos igual. Hubo es interesante, digamos, esto que uno lo plantea y muchas veces en Latinoamérica, yo, digamos, estando desde Europa, por ahí obviamente se ve desde la distancia y se piensan como cuestiones diferentes y uno muchas veces, y lo ven por sobre todo en los discursos políticos, que hay ciertas élites e incluso políticas económicas, sociales de Latinoamérica que siguen mirando a Europa, ¿no? como si fuesen las cosas diferentes. Bueno, no, Europa está sufriendo, digamos, de lo mismo de esto. Y de hecho, digamos, hay un dato que cuando yo doy este tipo de conferencias en Europa, parto, digamos, de este dato. En 1996, yo creo que fue, estaba el gobierno socialista en Felipe González en España, y mandó a hacer un informe sobre la situación de las nuevas generaciones. Ese informe está online, se llama el informe Petras. ¿Qué es lo interesante de este informe? Bueno, James Petras es un sociólogo de Estados Unidos, muy vinculado, bueno, a la izquierda, los últimos años de su vida, ahora creo que está viviendo en Canadá. Él hace un informe y la conclusión del informe fue brutal. Fue que por primera vez las nuevas generaciones en Europa iban a vivir peor que sus padres. ¿Qué significa esto? La idea de progreso, que era el sustento de la modernidad, esa idea de progreso permanente, había terminado. De hecho, el informe es bastante peor, porque lo que dicen es que aparte de vivir peor que sus padres, van a vivir peor que sus padres por una cuestión de falta de organización, porque sus padres, incluso siendo proletarios, por lo menos tenían la organización sindical, etcétera, etcétera, que la nueva vida individualista la desestructura, etcétera. Bueno, desde hace 25 años, o sea, o desde hace 30 años, el gran problema de Europa es este. El gran problema de Europa es este. Las nuevas generaciones en Europa, hay una bajísima tasa de natalidad, pero hay una bajísima tasa de natalidad también por estas cuestiones. Tener un hijo hoy, la gente en Europa, los mileuristas, le alcanza poco a vivir con lo que tienen, solo pueden vivir ellos. Imagínense una familia. Y una innumerable cantidad de jóvenes viven hasta los 35 años con sus padres. Tener una vivienda propia es casi una quimera. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver, y en Europa el gran problema de esto es que las nuevas generaciones, estas que viven peor que sus padres, son las mejores formadas de la historia de la humanidad en Europa. Son gente que tiene doctorados, que tiene máster, que tiene doctorados, que tienen acceso a una fuente de información terrible, que cuando quieren un trabajo dicen, bueno, yo quiero impacto, porque encima están formateados para supuestamente tener impacto en su vida. Bueno, esto lo que genera, esa dicotomía entre falta de empleo digno y una formación a niveles que hace unos años era impensada. Bueno, lo que genera es frustración. Populismo, extrema derecha, etcétera, etcétera. Vayan a buscarla aquí, nadie habla de esto.
De hecho, nadie habla de esto, ¿por qué? Porque cuando al gobierno de España le dan este documento, el gobierno de España se asusta porque no tiene respuesta a esto y lo guarda, lo esconde. Nunca se usó políticamente. Bueno, esto es importante porque básicamente, digamos, hay 5 cambios determinantes que yo creo que si vamos a empezar a pensar el crimen tenemos que, o sea, no, si queremos entender la ilegalidad, el crimen, el delito, tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces yo a partir de ahí voy a ir a discutir presentar, digamos, de manera sucinta las 5 cuestiones. Estas 5 cuestiones, y que se relacionen con esto que hablaba primero, el colapso de lo que podría ser la idea de progreso. Por un lado, como dice Michael Sandels, casi sin darnos cuenta pasamos de una economía de mercado a una sociedad de mercado. Una economía de mercado es una forma de estructurar los sistemas de producción, intercambio de mercancías muy efectiva. Una sociedad de mercado es una sociedad en la cual todo tiene precio. Bueno, eso modifica radicalmente los parámetros morales, éticos y las pautas de interacción entre los seres humanos, pautas de interacción o sociales o comunitarias, como la quieran percibir, y genera un montón de problemas es decir, de consecuencias lógicas que nosotros, en vez de entenderlas como consecuencias lógicas de estas, las entendemos como problemas. Son básicamente lo que serían síntomas, y no la enfermedad. Bueno, los valores de mercado dominan el pensamiento en todas las, digamos, dominan el pensamiento y estructuran diferentes esferas de la vida pública y privada que están aparte asignadas por un hiperindividualismo radical y perverso. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Sandel básicamente para resumirlo de una manera bastante simple, pero bueno, después podemos volver a esto. Si la cuestión del dinero apunta a... la democracia no necesita, digamos, de una cuestión así de niveles de igualdad estrictos. Ahora, si los problemas de la desigualdad van a ser que yo en vez de tener un Fiat, tengo un BMW, o en vez de tener una casa de 5 cuartos, tengo una casita de 2 cuartos con un jardín, bueno, eso se digiere. Ahora, si las reglas del mercado, las reglas del dinero van a determinar que yo pueda acceder a una buena salud, a una buena educación, que yo tenga que hacer cola para tener acceso a un turno en una oficina del Estado, y que otro directamente pueda pagar a una persona, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas que se dedican a esto, y los lobistas lo hacen. Agarran a una persona de la calle, lo ponen en una fila, se queda toda la noche, le dan un dinero y a la mañana siguiente la persona que pagó llega y tiene ese lugar privilegiado para acceder, por ejemplo, a reuniones o tener acceso a lo que sea. Bueno, cuando el mercado me influye en estas cuestiones, bueno, ya la desigualdad sí se torna un problema importante. A esto hay que sumarle los modos de vida que hoy son, digamos, presentados como la vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Uno piensa en ¿qué es la vida que vale la pena ser vivida hoy? Bueno, ahí ya tenemos un problema muy grande, porque la vida que vale la pena ser vivida parece estar totalmente dislocada
de lo que es el discurso público, el discurso político, sí, el discurso político tradicional, aquel discurso político de la cosa pública. Ah, la salud pública, la educación pública, qué bueno lo público. Bueno, cuando nosotros vemos, básicamente, para ponerle un ejemplo muy simple, pero ilustrativo, cuando vemos cómo viven los políticos nos damos cuenta que básicamente la vida que venden como la vida que vale la pena ser vivida es totalmente diferente, es una vida que vale la pena ser vivida por otros y no por ellos. El político se enferma y va a un hospital privado, no va a un hospital público. Lo vemos, hay casos en todos lados. Los hijos de los políticos pocas veces van a universidades públicas, o cuando todo el mundo defiende la educación pública, qué bonito, pero después van a hacer un doctorado afuera, quieren ir a hacer un doctorado a Estados Unidos, quieren ir a hacer un doctorado a Inglaterra, quizás en tercer lugar está Europa, en todos esos niveles. O sea, hay una dislocación muy grande entre la vida que vale la pena ser vivida y aquella vida que el modo de vida constitucional legal me permite. Entonces, tenemos un tercer aspecto que es complejizar eso, que es bastante más complicado, que es la necesidad de transgresión y lo que llamamos una vida perversa y obscena. Cuando hoy pensamos, digamos, pensemos en quiénes son los influencers de Instagram. Hoy la vida, digamos, la vida se parece mucho a lo que acostumbraba, a lo que acontecía adentro del castillo del Marqués de Sade. Esa obscenidad permanente. ¿Qué pasa? Es que esa obscenidad, la riqueza siempre existió. Los reyes, obviamente, quizás las mayores diferencias estaban en cómo vivían los reyes y cómo vivía la gente, cómo vivía Robin Hood. Y por eso le iban a robar. Y lo vemos en la película y parece muy bonito. Pero la gente que vivía junto a Robin Hood en el bosque, poco quizás sabía de qué es lo que pasaba dentro de ese castillo. Hoy vemos permanentemente, transmitido en directo, por redes sociales o por televisión, qué es lo que está aconteciendo adentro de esos castillos. Hoy vemos permanentemente las obscenas diferencias que hay entre esas vidas de sueño que merecen la pena ser vividas y la vida de un trabajador normal. Bueno, la pregunta entonces es, ¿cuáles son los medios que tenemos para llegar a esa vida? La narcocultura es eso. Yo viví en México, estudié en México, hice bastante, o sea, trabajé en la universidad estuve en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y bueno, cuando estaba allí me dedicaba a estos temas y hablando con chicos mexicanos, los chicos no son tontos. Y uno se sabe. Y había acceso. Entonces, hay una cuestión que prestamos muy poca atención a una cuestión que yo creo que es muy, muy representativa. ¿Cuál era el mito, digamos, el mito, la esperanza de esta idea de progreso, de mis hijos van a vivir mejor que yo, unos años atrás, en los años 20? Bueno, era esta expectativa de mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, mi hija la maestra. No era solo la cuestión económica de tener ese trabajo y de saber que siendo médico, siendo abogado, iban a progresar, iban a tener una vida digna, iban a pertenecer a cierta élite. Era también que esos trabajos estaban asociados directamente a una función social muy importante. Bueno, hoy veamos que probablemente lo mismo tendría que ser representado con mi hijo el futbolista, y lo vemos, digamos, mi hijo el cantante, ¿no? Mi hija la vedette, o mi hija la modelo, o eventualmente mi hijo el narco. Porque como yo decía en México, ¿no?
sí, estaban las Salma Hayek, estaban las Miss Mundo, estaba la gente que tenía dinero. Claro, pero ¿cómo llegaban esas élites? Una persona normal. Bueno, o tenías la suerte de tener portación de apellido y una carrera y llegabas a una empresa, etcétera, etcétera. O para el común de la gente eran tres opciones. O ser un deportista de élite, o ser un artista de élite, o ser narco. Para ser un futbolista de élite tenés que tener un talento fantástico y muchísima suerte. Para ser artista, un poco de lo mismo. Para ser narco, lo que necesitas es pelotas y una pistola. Y allí vas. Si tienes suerte, vives hasta los 25. Si tienes más suerte, vives hasta los 35. Y si sos muy, muy bueno, quizás vivas 60, 65 años muy bien. Bueno, eso la gente lo entiende y te lo transmite. Nos hemos acostumbrado tanto a esto y en realidad lo entendemos, que vivimos rodeados, digamos, de mensajes que nos estructuran, digamos, nos dan indicios de que básicamente seguir los caminos de la legalidad no nos va a llevar a tener reconocimiento y prestigio social. Entonces, digamos, no solo transgredimos, sino que digerimos. Hoy es tan absurda, tan obsceno, vuelvo a usar la misma palabra, tan obsceno esta realidad social, que ya no nos sorprendemos de vivir rodeados de estas prácticas. Entonces, hay una otra cuestión, el cuarto punto, que tiene que ver con cuestiones de nuevas tecnologías, vamos a decir. Esta idea de que nadie resiste a un archivo. Y esto es terrible para la legitimidad de la clase política, de las instituciones. No es solo que el discurso público te reconocen políticos, incluso jueces, que, bueno, no, básicamente no somos todos iguales ante la ley. Hoy lo sabemos. O sea, hoy es ridículo pensar que somos todos iguales frente a la ley. Pero aparte vamos para atrás y vemos que, casi diciéndolo de forma irónica, los futbolistas, sin estudios muchos, se dieron cuenta que, como están siendo firmados permanentemente, cuando hablan, no sé si se dieron cuenta, cuando hablan en el banco de suplente, cuando hablan en el partido, se tapan la boca. O sea, ellos se dieron cuenta que se tenían que tapar la boca porque si no, al otro día le leen los labios y salen todos diciendo, analizando qué dijeron, cómo lo dijeron, etcétera, etcétera. Bueno, hoy los políticos no solo hablan mucho, sino que es tan contradictorio que vas para atrás y ves todo lo que dijeron. Y todo lo que dijeron incluye que ciertas prácticas, vamos a decirlo, ilegales o inmorales, son calificadas de una manera u otra dependiendo si las dice, dependiendo si yo estoy en el poder o no, dependiendo de si es un amigo o es un enemigo, dependiendo de quién las hace. Justamente por eso, y esto recurro a un trabajo que hicimos nosotros, fue publicado hace 2 años con un psicólogo social, hicimos un trabajo sobre el estereotipo del político. ¿Qué es lo que la gente cree que define a un político profesional? Entonces había un ejercicio que era definir con 3 adjetivos cómo es un político tradicionalmente. Bueno, esos 3 adjetivos eran de moralidad negativa: corruptos, ladrones y mentirosos, básicamente, en el 80% de los casos. Por último, y eso es lo que da nombre a esta, a esta conferencia, esta cuestión de la legalidad, el colapso de la legalidad como imperativo categórico.
como vemos, ¿no? Que hay inmoralidad permanente alrededor de todo lo que es la institucionalización de nuestras vidas cívicas, también percibimos, digamos, que la legalidad dejó de ser algo que tenemos que seguir, algo que es un mandato. Pero no se trata solo de que si un ciudadano sigue los caminos estrictos de la legalidad, no va a tener un éxito social, una vida que merezca la pena ser vivida en los términos hedonistas que hoy dominan, digamos, las pautas culturales, que no va a tener prestigio social. No, es mucho más que eso. Por primera vez en la historia, lo que en la criminología eran presentados como los dos puntos opuestos vamos a decir, el arco ideológico, hoy se unen. O sea, estoy hablando de el crimen por un lado, ¿no? El Estado y el crimen, el orden y el desorden, lo legítimo y lo ilegítimo, lo legal y lo ilegal. Bueno, hoy se funden. No se trata de que el crimen toma el Estado, no, 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 es que necesariamente para la sustentabilidad, digamos, de la democracia, legalidad y ilegalidad tienen que ir de la mano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un ejemplo muy claro es básicamente el tema de las amnistías fiscales a los evasores de impuestos, que son presentadas como unas buenas prácticas en todos los países lo están haciendo. O sea, esto es fantástico. Esto es una demostración clara del colapso de la legalidad como imperativo categórico. ¿Por qué? Porque se lanzan estas amnistías fiscales porque se sabe que hay un crimen, hay una evasión impositiva, hay gente que tiene dinero en negro allá afuera. Entonces, ¿cuál sería la imposición legal si la legalidad fuera un imperativo categórico? Bueno, hay una justicia que tiene todas las herramientas, está creada para hacer estas cosas, para perseguir esos crímenes, y cobra muy bien, y hay recursos, se lleva un montón de recursos del Estado. Ahora, la clase política sabe que por acción o por omisión, por deseo o por falta de recursos, la justicia no va a lograr traer esos fondos de vuelta. Entonces, directamente me despego de la justicia, que va a ser ineficiente, me despego de la legalidad, y lo que hago es, le digo a esa gente que básicamente pueden blanquear su crimen pagando una mínima cuota comparado con aquellos que han pagado sus impuestos toda la vida. Una muestra clarísima. La legalidad ha colapsado. Pero por otro lado, digamos, pensemos en cuestiones que tenemos que ver, porque esto en términos prácticos trae también grandes problemas, sobre todo cuando pensamos por ejemplo, en la pandemia. Vamos a ponerlo en la pandemia. Los presidentes saliendo a decir, bueno, tenemos que tener cuidado, hay que lavarse las manos, lávense las manos muy bien durante 20 segundos, quédense en sus casas, no vayan a trabajar. ¿Pero qué me decís? O sea, si yo tuviese agua potable para lavarme las manos, lo que hago es me baño. Yo no sé lo que es tomar un baño. O sea, es un mensaje totalmente dislocado de la realidad latinoamericana. Bueno, y esa realidad latinoamericana tiene que ver, por ejemplo, con el tema cuánto significa la economía informal en la economía latinoamericana. Uno piensa en mercados ilegales, bueno, y dice, los mercados ilegales, son mercados ilegales, sí, pero los mercados ilegales cumplen una función social básica. Hay órdenes híbridos en los que, básicamente, el mercado ilegal, pensemos en, por ejemplo, el mercado de ropa falsificada, cumple una función social fantástica. Primero porque la gente se tiene que vestir. Y mucha gente no tendría acceso a ropa sin estos mercados. Luego hay ropa falsificada de marca. Claro, y habrá gente que quiere tener su marquita de Nike en su camisetita. Y no está mal, porque sabemos que esa marquita de Nike socialmente es una masvalía.
O sea, socialmente genera otro tipo de comunicación con el otro. Bueno, todo eso el mercado ilegal te lo está promoviendo, o sea, permite que ciertas esferas sociales puedan adquirir productos de primera necesidad. Bueno, todo esto es el tema de la regulación del crimen para la policía. Hay trabajos que muestran sin la regulación del crimen, sin vender protección o generar zonas, digamos, zonas abiertas para el crimen, la policía directamente no tendría recursos para gasolina para sus coches. Entonces, queremos dar un discurso político público muy bonito, como si todo funcionara, y estamos perdiendo de mano estas cuestiones. Ahora bien, para cerrar la última parte, esta cuestión de, entonces, las víctimas cómplices. ¿Qué significa esta cuestión de las víctimas cómplices? Bueno, el concepto de víctima cómplice viene de una relectura que yo hacía que yo hice, bueno, de Rousseau, y después lo utilizo para el tema de los estudios, como dije en mi libro Ser Violento, y en algunos otros trabajos. Hay una cuestión que yo digo siempre, ¿no? Esta cuestión de leer de otra manera los hechos, o en este caso, un párrafo, ¿no? Rousseau dice, los problemas de la humanidad empezaron con el primer hombre que cercó su tierra y promulgó esto es mío, ¿no? Con el advenimiento de la propiedad privada. Entonces, pero el problema no es el advenimiento de la propiedad privada, o sea, que alguien cerque y diga esto es mío. El problema es que para que eso sea de él, toda la otra gente tiene que aceptar que eso es de él. Si yo voy a mi universidad y agarro una computadora y salgo, ¿no? Y me voy con la computadora y el seguridad me dice, ¿dónde va con esa computadora? Es mía. Me dice, no, eso es de la universidad, llévela para allá. Entonces, lo importante de esto es ver, bueno, ¿cómo se dio ese proceso de legitimación cuando alguien proclamó esto es mío? Bueno, quizás es porque había más tierra, entonces uno dijo, bueno, si vos cercás eso, yo cerco esto. Y hubo otro que era más vivo, entonces dijo, yo voy a cercar y va a ser encima más grande. Bueno, y fueron cercando hasta que se quedaron sin tierra, y el que se quedó sin tierra se hizo socialista. Entonces, bueno, esta cuestión es un poco, digamos, lo que hacemos con con estos cinco puntos anteriores que presenté. Que alguien tenga prestigio, que alguien tenga reconocimiento social, digamos, todo esto es porque nosotros vivimos de estereotipos y somos nosotros los que vamos a determinar, digamos, qué es, vamos a aceptar, a legitimar o no legitimar, a tolerar o no tolerar, que esas ideas de vidas que valgan la pena ser vividas, de vidas obscenas o no, sean o no las ideas legítimas que van a influenciar nuestras formas de interacción. O sea, somos nosotros los que tenemos que definir los valores que queremos y, digamos, la vida que queremos vivir. Y esa es la discusión que realmente nos tenemos que dar. O sea, el mundo es como es porque nosotros estamos siendo de esta manera. Todas estas cuestiones que estoy planteando son como son porque nosotros, por acción o por omisión, de alguna manera formamos parte en la reproducción diaria de todas estas cuestiones, de los valores que subyacen a todo este tipo de prácticas sociales. Entonces, es importante empezar, digamos, a entender cómo es que nosotros, yo digo, o sea, este concepto de víctima cómplice surgió básicamente casi como una cuestión de autoterapia, por venir siempre es bueno explicar las biografías de cada uno. O sea, yo soy argentino, me crié en Argentina, estudié en Argentina, y en un momento dado, en 2003, me di cuenta que el problema no era la sociedad argentina, el problema era yo, que tenía valores totalmente diferentes a la sociedad argentina, y los sigo teniendo. Entonces me fui.
yo no iba a cambiar a toda la sociedad argentina. Me tenía que cambiar a mí. Tenía que aprender cuáles eran los focos de malestar que a mí me afectaban para determinar si yo era funcional o no a la reproducción de esos focos de malestar. Hoy vivimos en una sociedad en la que ansiedad, tiene más de 12 años es ansiedad, si tiene menos de 12 años es hiperactivismo. O sea, son cuestiones permanentes. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? Es falta de adaptación al medio. Bueno, y falta de adaptación al medio porque no tenemos narrativas coherentes que nos estén explicando la realidad en todos los sentidos. En el sentido de redefinir lo que puede ser el crimen o la funcionalidad de la ilegalidad, muchas veces para bienestar de la sociedad, como fue el caso de la corrupción en los años 60 para ciertos países centrales, o redefinir, digamos, cuestiones básicas como cierta coherencia en el discurso político, en entender que estamos jugando con conceptos que ya se convirtieron en cuestiones tan grandes que terminan por no significar absolutamente nada. ¿Qué es democracia? ¿Un mundo libre y justo? ¿O un mundo donde la policía mata a negros durante 200 años y solo en el siglo XXI la NBA se pone de rodillas al cantar el himno? Entonces, básicamente, digamos, el mensaje de esto es que somos también parte del problema y me parece que desde ahí tenemos que empezar a pensar y ese pensar nos va a llevar a un pensamiento crítico que influya dentro de todo lo que tiene que ver con nuestras pautas, con las prácticas cotidianas que rigen nuestras interacciones diarias y que, bueno, llevan a que tengamos la vida que estamos viviendo. Por tanto, bueno, yo dejo aquí y abro el punto para el debate, no sé cuánto tiempo queda, pero bueno, ha sido un placer. Muchas gracias, Marcelo. Yo espero que los estudiantes y quienes han seguido esta importante conferencia tengan la misma satisfacción que yo. Creo que particularmente es de enorme aprecio el aporte que en algunos aspectos nos ha brindado Marcelo Moriconi en la comprensión de algunos aspectos de la realidad actual. Vamos a proceder entonces a escuchar, si es que es del caso, preguntas que tengan los asistentes a la plataforma Zoom. Y como siempre, entonces les concedo la palabra para que se dirijan de manera directa al expositor. Si es que hay preguntas, entonces tienen ustedes toda la libertad de este momento, entonces, de hacer uso del micrófono para generar la pregunta respectiva. Buenos días, profe. Yo quería preguntarle algo. Sigue Mariana, sigue Mariana, sigue. Usted había hablado acerca de la corrupción, pero como el problema dijo que no era el medio, sino más bien el fin. Entonces, mi pregunta era, como medio positivo, ¿qué podemos ver de la corrupción? Ya que no, o sea, como usted dice, el problema no es ese medio, sino más bien el fin que le damos a eso. Esa era mi pregunta. ¿Respondo ahora o...? Bueno, hay otra pregunta aquí que en el chat sobre las propuestas normativas. Sobre el tema los puntos positivos, yo no es que estoy defendiendo a la corrupción. Básicamente, yo te lo voy a poner aquí en el caso, digamos, de cuando se hable de los políticos corruptos y esta cuestión del roba pero hace. La cuestión no es que roba pero hace. La cuestión muchas veces es, ¿por qué el político que roba hace 10
y el que no roba hace 2 o no hace nada. Eso es lo que es grave. El tema de la corrupción, digamos, cuando hablo del medio y no del fin, es la corrupción tiene 2 partes y muchas veces lo olvidamos. Cuando decimos, que los políticos son corruptos. Bueno, ¿y quién está corrompiendo? Y ese es el punto. Porque ¿cómo es que se corrompe? ¿Dónde se corrompe? El problema de la corrupción es que Siemens va a Argentina, le da $100 millones a la élite política y se queda con contratos de miles y miles y miles de millones de dólares. Y luego ese dinero retorna a su país y Siemens en Alemania paga sus impuestos, paga sus multas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el gran problema. Nosotros hacemos rankings de cuáles son los países más corruptos. Ok, pero más corruptos, ¿qué significan? ¿Que tienen, más decir, políticos corruptos o que reciben todo el dinero de la corrupción? En términos prácticos, o sea, Suiza es Suiza por esto. Los bancos de Suiza, los bancos de Liechtenstein, durante décadas y décadas y décadas recibieron todo ese dinero, ocultaron todo ese dinero, digamos, de ilegalidades para... Entonces, ese es el punto. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con el dinero? Digamos, no hay política sin recursos económicos. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esos recursos económicos y qué idea de país queremos construir? El problema, yo te lo voy a poner el caso de mi país, de Argentina. La corrupción no es tanto un problema como la falta de sentido nacional. No hay idea de país. Yo soy de la Patagonia, no tengo nada que ver con Buenos Aires. Argentina se piensa política y económicamente desde Buenos Aires, o sea, son un montón de cuestiones que hacen a que no haya una argentinidad. No hay una argentinidad. Y ese es el punto. En Ecuador ustedes también tienen, ¿no? Costa, sierra. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Porque si queremos que la sierra sea lo mejor y sea el paraíso, pero porque nos vamos a comparar con la costa y la vamos a ver sufrir, bueno, ahí ya tenemos un problema, o al revés. Entonces, esas son las ideas que faltan. Nuestros países latinoamericanos están llenos de estos clivajes. Cuando dicen, la grieta, las famosas grietas ahora, nosotros tenemos grietas históricas en todo. En todo. Radicalmente somos no es solo una cuestión política. Es una cuestión, miren cómo en todos los países llevamos la cuestión del fútbol. Boca y River se matan. Colo-Colo y Universidad de Chile se destruyen. O sea, siempre lo vivimos con esa radicalidad. Entonces, bueno, eso es un gran problema. Luego tenemos otro tipo de problemas que tiene que ver vamos a poner el narco, el famoso narco. Uno piensa en narco, esto también cuando uno piensa en narco, y es como las películas de Estados Unidos. ¿Qué es un narco? Y es alguien con bigotito, es colombiano o es mexicano, asesina gente, vende droga, la transporta a Estados Unidos. Bueno, ¿quiénes son los mayores consumidores de droga? Estados Unidos y Europa. Por eso es un negocio tan rentable. ¿Qué significa esto? Si los mayores consumidores de droga están en Estados Unidos y están en Europa, es porque hay tanto o más tráfico de drogas en Estados Unidos y en Europa que en el resto del mundo. Uno los produce, el otro la distribuye. ¿Por qué Estados Unidos y Europa no tienen los problemas que hay en México, aquellos problemas que hay en Colombia? ¿Será protección? ¿Será estructuración del mercado? ¿Será organización del mercado?
¿Qué es? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, legalizamos, empezamos a discutir la legalización de las drogas en América Latina? Del mercado de drogas en América Latina. Siendo que toda la economía y todo el discurso político, ahora en torno a qué gira. Crecimiento económico. ¿Cómo hacemos crecimiento económico? Tenemos que exportar más, tenemos que producir, tenemos que ser más competitivos, tenemos que tener mejores productos. Bueno, tenemos que abrir nuevos mercados. Bueno, ¿qué es lo mejor qué es la Ferrari de América Latina? La droga. Nosotros no tenemos Apple, no tenemos Huawei para producir, pero en términos de droga tenemos la mejor. Entonces, discusiones, pero tenemos que ir hacia esas discusiones. Esas son las discusiones que se tienen que dar. Si la Coca-Cola fuese latinoamericana, ¿sería legal? ¿Estaría permitida? Si la cocaína se produciese en Alemania, ¿estaríamos todos pudiendo comprar cocaína en las farmacias? Eso es pensar críticamente. Pero tenemos que justamente por eso ver qué mundo y qué vida es la que queremos transmitir. O sea, que la droga sea ilegal no es una cuestión de salud pública. Muy por el contrario. Es mucho más fácil controlarlo. El caso, lo pueden ver, el caso de la despenalización del consumo de heroína en Portugal. Una política pública de salud que es un éxito total. Entonces, esas son las cuestiones que son las que yo digo. ¿Y por qué es importante también esta cuestión de la víctima cómplice en el sentido de pensar el mundo que queremos? Cuando yo militaba la política universitaria y éramos todos muy de izquierda y salíamos, y entonces estaba aquel discurso, ¿no? Finales de los años 90, de, es que llegan los grandes capitales y las grandes superficies, los grandes supermercados, los Walmart, los Carrefour, y acaban con la industria local. Bueno, error total. Error total. Carrefour, o sea, la industria local colapsa frente a Carrefour o a Walmart o a los grandes supermercados porque nosotros dejamos de ir a comprar al negocio del barrio y vamos a comprar a Walmart. Si nosotros seguimos yendo a comprar al negocio chiquitito, el que se va a ir va a ser el supermercado. Son los consumidores los que determinan que una cosa se destruya y otra no. O sea, no se destruye un negocio porque viene otro negocio, se destruye porque pierde el público. Y el público somos nosotros. Podemos ahí debatir, bueno, es que es más fácil porque vamos, ahora estamos tan ocupados que vamos a un hipermercado y tenemos todo junto y en una hora compramos todo. Bueno, ya empecemos a discutir. Pero toda esa discusión y esa elección que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y lo que hemos dejado de hacer es ser consecuentes con nuestros actos, ser consecuentes con... Sobre todo, y ahí viene, en el tema de la tolerancia. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos frente a... O sea, ¿qué pasa si yo tengo una casa para alquilar y de repente llega una persona con un traje Armani en un Lamborghini y me dice, me gusta su casa? Bueno, yo le voy a pagar el alquiler. Bueno, nos vamos a comportar de una manera totalmente diferente. Así viene una persona en un coche viejo, quizás mal vestido, le vamos a pedir más depósitos, más garantías. ¿Está bien o está mal? No está ni bien ni mal, pero eso tiene consecuencias en nosotros, en nuestros actos, en la sociedad que nosotros creamos. Entonces, eso es la necesidad de tener que pensar y reestructurar un montón de cuestiones porque las narrativas que nosotros teníamos para pensar el mundo se acabaron. Trabajo digno, una empresa que viene y llega y hace trabajos. No, cada vez vamos a necesitar menos gente para trabajar. Cada vez somos más personas y y necesitamos más alimentos. Cada vez se necesitan más recursos naturales. Tenemos que empezar a pensar el mundo de otra manera y no nos damos cuenta.
Y es lo que habría, digamos, es lo mismo el ejemplo con el que abrí la conferencia. Sabíamos que viene el coronavirus o algo. Sabíamos que venía una pandemia y la dejamos venir porque no tenemos herramientas cognitivas para estar incorporando esta variable a nuestros estudios. Bueno, Yemen ya es el primer país que no tiene agua. ¿Ya? Pensemos ya en eso. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a reestructurar el mundo? Hay que empezar a pensar, bueno, y en ese marco es, sí, quizás, en este, digamos, que es el tema que nos compete, redefinir las ideas de criminalidad, redefinir la idea de lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo. Ese es el punto, es decir, normativo. Hay otra pregunta que dice, habla de que es Europa de la crisis. Bueno, el tema de las ideologías progresistas. Ah, no termino de entender la parte que, bueno, el tema de ideas progresistas, izquierda y derecha, ya para mí no, o sea, lo puedo, digamos, entender cuando las utilizan, no son, digamos, como parámetros en los cuales yo me siente a pensar, en el sentido de que para mí es bastante más complejo que izquierda y derecha. Mm, hay, hay movimientos que se presentan como progresistas, los populismos de izquierda. Pueden ser de izquierda en lo social, o de izquierda en lo económico, pero después son conservadores en lo social, y son autoritarios en las libertades de los medios, por ejemplo. Entonces, es bastante más complejo que ser en general de izquierda y en general de derecha. El tema de la legalidad de la norma con la legitimidad de la sociedad frente a la vida que se debería vivir. Bueno, aquí hay un problema, digamos, que tiene que ver eh, con el tema de la legalidad y legitimidad, ¿no? Y, o sea, legalidad y legitimidad entendida como un conjunto a veces, y ilegalidad e ilegitimidad por otro. Y esto es básicamente una de las cuestiones que en ciertos puntos no está dilocado. O sea, hay ciertas ilegalidades que son totalmente legítimas hoy en la sociedad. Lo que me interesa a mí de esto es básicamente hay valores, esto de discusión de ciencias políticas. Los congresos de ciencia política se han tornado, la ciencia política en muchos casos se ha tornado ciencia de la democracia, ciencia de y para la democracia. Uno va al Congreso Mundial de Ciencias Políticas y se habla de democracia. Y la discusión gira en torno a si se está perdiendo la democracia, cómo solidificar la democracia, el miedo a la democracia, la redefinición de la democracia, adjetivaciones de democracia, etcétera, etcétera. La democracia es un medio para mí, no es un fin. ¿Por qué? Digamos, si nosotros vamos a América Latina y decimos, a partir de mañana tenemos la mejor democracia del mundo, van a seguir siendo todos pobres. Y yo no quiero ser pobre. Yo prefiero no ser pobre y vamos a ver si es democracia o no es democracia. Entonces, cuando uno llega al campo y le pregunta a la gente, y eso es lo que me ha pasado a mí, en lugares donde básicamente uno a priori entiende que es un contexto de criminalidad absoluta, de convivencia con índices de criminalidad que no serían aceptables en barrios de clase media de cualquier ciudad latinoamericana. Bueno, uno llega y se da cuenta que los valores
que la gente quiere son muy simples. Quiere justicia, y cuando digo justicia, no me refiero a que haya un juez, proceso, una justicia constitucional. No, no, no. Quieren una manera previsible de estructurar las diferencias y los conflictos interpersonales. Si eso es dado de una manera que, digo, si eso es por linchamientos de los que son considerados malos, la gente dice, bueno, pues será así. Si eso definen los narcos, que al que rompe las reglas le pegan un tiro, bueno, hay mucha gente que lo acepta. Entonces, justicia, protección, la gente quiere estar segura y eventualmente cuando llega el problema de que no está segura, tener justicia, tener previsibilidad, sobre todo en términos económicos, sentir que, bueno, tener un salario y ese salario ya no importa. Más ahora, en la situación en que estamos. Ese salario no es un salario porque tengo aguinaldos y porque tengo vacaciones y porque tengo seguro social y porque tengo jubilación. No, no, no. Tener una entrada de dinero. Lo otro ya es una quimera, no existe. Aquello que dice la Constitución no existe para esta gente. Entonces quiere dinero y saber que las previsiones a futuro le indican que de cumplir ciertos parámetros y ciertas prácticas, el futuro será mejor. La previsión de un futuro mejor. Y luego las necesidades básicas, lógicamente necesidades básicas materiales cumplidas. La gente, básicamente esos son los valores centrales del bienestar humano. Si vienen con democracia, pero si vienen sin democracia, si la democracia me niega eso, yo la democracia no la quiero. Eso es el punto, digamos, radical de la situación a la que hemos llevado nuestra sociedad y nuestros países. O sea, es tal los niveles de precariedad de muchas regiones de América Latina que hablar en términos de democracia sí, democracia no, es totalmente perverso. No sé si hay alguna cuestión más. Marcelo, creo que no hay más inquietudes, por lo menos no veo. De todas maneras, yo quisiera, al término de esta conferencia, sobre todo desde mi perspectiva, resaltar tres elementos que quisiera que también se conserve en la retina de nuestros asistentes. El uno, el que los problemas que atravesamos en la sociedad contemporánea actual, sobre todo en términos de corrupción, no refieren justamente a dinámicas que corresponden a esta reciente propuesta de combate a conductas que probablemente, siendo aflictivas para el conjunto social, en realidad no son lo que parecen. La corrupción tiene otras dinámicas que inclusive Marcelo las ha mostrado como dinámicas inclusive legitimadas, dinámicas que provienen incluso desde el poder precisamente para sostener y favorecer intereses que de todas maneras están en la realidad y sobre los cuales con toda seguridad hay que actuar o sobre los cuales hay que actuar e intervenir en perspectiva precisamente de buscar otras condiciones de existencia de nuestras comunidades. El otro tema alude fundamentalmente al rol de la legalidad, el derecho que para las concepciones eurocéntricas sobre todo y las concepciones del constitucionalismo clásico y del positivismo sobre todo, ha constituido la piedra angular de la coexistencia social, de la convivencia armónica, es a estas alturas una instrumentalización que probablemente entra en duda respecto de sus reales propósitos y posibilidades. El derecho no es siempre el instrumento del que puede valerse la sociedad para resolver sus necesidades y
las correspondientes posibilidades de convivencia. El derecho, en muchas ocasiones, instrumental como es, sirve para otros propósitos. En la actualidad, obviamente, el derecho tiene una serie de bemoles que lo muestran, inclusive como articulador o promotor de aspectos que violentan el interés social. La legitimidad no está en el derecho. La legitimidad opera por otras vías. La legitimidad tiene otras condiciones y que empiezan, y este es el tercer gran elemento, en la propia actuación de los sujetos sociales y de los constituyentes de la vida colectiva. Resulta que buena parte de los problemas, si no todos, buena parte de los problemas que enfrentamos ahora, no los podemos solamente condenar desde la perspectiva de la actuación política. La esfera política es el reflejo de lo que también somos los pueblos. La esfera política refiere justamente a lo que también los que hacemos, los conjuntos sociales, definimos y determinamos en nuestra conducta cotidiana, así como en nuestra conducta también en la relación político-social. De tal manera que hay mucho que hacer y mucho que cambiar. Y hay que empezar, como ha dicho Marcelo, por nosotros mismos. Esa es una necesidad inaplazable. El asumir nuestra responsabilidad en la sociedad no es una cuestión que espera mucho. Hay necesidad de que todos entendamos que nuestra presencia también implica responsabilidades y nuestra presencia también implica consecuencias en la vida colectiva. Aspiro con estos tres elementos que he resaltado de la conferencia de Marcelo, también haber dado alguna interpretación de mi parte a estos elementos de la manera más breve que lo he querido hacer y volver a reiterar mi gratitud para el doctor Marcelo Moriconi, a quien le guardo una gran estimación porque, digo, sus aportes, al menos para quien está hablando este momento, han resultado de enorme significación. Yo lo he citado inclusive en uno de mis trabajos cuando he tratado el tema del Estado, el otro Estado como un Estado criminal y efectivamente, digo, me han resultado de enorme importancia sus contribuciones teóricas. Marcelo, un abrazo a la distancia, un gusto haberte tenido con nosotros. Siempre será un placer el poder verte y espero que esta no sea la única ni la última ocasión que nos veamos. Aspiro que podamos también en lo futuro seguir teniendo posibilidad de encuentros y también de aportes tuyos para con nuestros estudiantes. Bueno, seguramente que sí. Aprovecho, bueno, y doy las gracias nuevamente. La verdad que para mí es un placer. Y nada, quedo también a su disposición. Bueno, no solo a nivel institucional, para futuras actividades, cualquier cosa, yo te voy a hacer llegar también los trabajos en los que estas ideas, digamos, están presentes, aquellos 4 trabajos que te indicaste en la presentación y eventualmente trabajos que estén haciendo o que quieran cualquier tipo de comentario o que pueda ser de ayuda, pueden contar conmigo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias también a los asistentes y a quienes también nos han seguido desde las redes. Un abrazo para todos y nos estamos encontrando en una próxima ocasión. Hasta luego.